En los años 30 del siglo XX, un señor bajito y moreno soñó con crear una superraza de superhombres rubios, altos, de ojos azules. Era la perfección aria en su enferma mentalidad. Este proyecto Lebensborn, las maternidades, auténticas granjas de seres humanos, eran la otra cara del Holocausto, aquel proyecto por el que se asesinó a 6 millones de judíos en toda Europa y también se asesinó a decenas de miles de gitanos, a enfermos de todo tipo y a lo que consideraban razas inferiores. Poco se ha escrito sobre Lebensborn en España y quien ha enfrentado esta tarea en forma de novela muy bien documentada, con un auténtico estudio mental de los personajes, es Francisco Javier Aspas, que nos presenta hoy aquí en Periodista Digital La Casa del Bosque de Marbach, una obra más que recomendable que viene después también de Los hijos del Führer, otra novela por la cual también le entrevistamos aquí. Bienvenido de nuevo a Periodista Digital. Gracias. Bueno, Francisco Javier, el libro, como decimos, es, digamos, casi podemos decir que forma una obra conjunta con Los hijos del Führer, que es el estudio, digamos, a través de una novela, el estudio de la psique de esas víctimas del nazismo que también fueron los niños y los adolescentes alemanes. Sí, la historia a mí me surge a raíz de la documentación para hacer Los hijos del Führer. Entonces yo ahí toqué los dos aspectos que componían las juventudes hitlerianas, el lado masculino y luego la Liga de Muchachas Alemanas. Y entonces fue cuando al hacer la documentación me apareció el tema de las chicas que sobre todo a partir de los años 40 entraron en este tipo de maternidades. O fueron, entraron todas ellas de forma voluntaria, pero a través de subprogramas como Mutter und Kind y otros programas entraron en estas maternidades, ¿no? Entonces quizá es como una especie también de continuación en el primer libro. El primer libro quise tocar el tema del fanatismo de los chicos y en esta ocasión he querido tocar el tema del fanatismo en las chicas. Bueno, el fanatismo de las chicas también viene en este primer libro que hablábamos, pero bueno, aquí es distinto. Son estas chicas que están dispuestas a entregar lo más valioso que puede llegar a tener una mujer, que sus propios hijos, bueno, engendrar hijos para... Esto formó parte de lo que se conoció como procreación selectiva. Es un tema que se ha tocado menos. Las maternidades Lebensborn, digamos, de alguna manera, empezaron a funcionar en el año 36. Hubo varias etapas. Hubo una primera etapa de Lebensborn en la que quien solía entrar eran mujeres de los oficiales de los SS. Ellas, bueno, pues tenían allí sus niños, pasaban a lactancia y volvían a casa con sus maridos. Luego, a partir del año 31, Himmler hizo una ley que se llamó una ley, la ley de compromisos y matrimonios, era anterior ya al nacimiento de Lebensborn, en las SS, en la cual obligaba a los hombres a tener al menos 4 hijos. Estos bien fueran estos dentro, fuera del matrimonio. Entonces hubo muchas relaciones entre chicas de la Liga de Muchachas Alemanas y hombres de las SS, ilegítimas, y estas chicas, al quedar embarazadas, tenían también acceso a la maternidad de Lebensborn, tenían sus niños, y quizá ellas fueron las primeras que empezaron ya a entregar niños al Estado, en este caso en forma de a los propios padres que habían engendrado con ella a los niños. Y luego se dio este caso a partir de los años 40, que como te decía, que es el caso de las chicas que entraron voluntarias. Esto sucedió después de que empezara la guerra y después de que Heinrich Himmler hablara de que se iba a perder una gran cantidad de sangre aria en los campos de batalla, hizo una apelación, digamos, al compromiso de las mujeres solteras alemanas y jóvenes solteras alemanas a pues, donar, digamos, de alguna manera, un hijo al Führer, ¿no? Hablas de donar hijos al Führer. Sí. Estas mujeres que van, pues, vamos a decir, como procreadoras puras y duras a estas granjas auténticas de seres humanos, ¿cuántas llegaron a participar en este...? No se sabe. O sea, desde la Liga de Muchachas Alemanas, todos los datos que hay en números sobre el Lebensborn son muy variables. Tanto el número de niños que salieron de Lebensborn, se habla de entre 8 y 20.000. Tanto el número de chicas que entraron, se sabe que de la Liga de Muchachas Alemanas pasaron en torno a 8.000 chicas. Como te decía antes, mediante subprogramas a la vez dentro de Lebensborn, como Mutter und Kind, que era madre o hijo, como madre e hijo, y también apoyadas por la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, que dirigía Gertrud Schott-Klinik, y por el sindicato de mujeres, que eran los Deutsche Frauenberg. Pero se supone que 8.000 chicas de la BDM pasaron a las maternidades, de forma voluntaria, o de forma... digamos, no estando embarazadas antes de entrar, no se sabe, es un número indeterminado. Quizá fueron más las chicas que entraron ya embarazadas, ya han estado, ¿no?, de estas relaciones que hablamos ilegítimas, pero bueno, de todas maneras fue un grupo numeroso de chicas. Yo he llegado a reunir casi 200 testimonios de chicas que decidieron en un momento determinado entrar y hacer esta ofrenda. Sí, y que antes hablábamos que esto, digamos, es la otra cara del Holocausto dentro de esta mentalidad de crear una Europa aria, dominada por los arios.
He sabido, en contra de lo que se defendían en los Sí. juicios de Nuremberg los acusados, he sabido que nadie participó en el holocausto forzado, Sí. todos fueron voluntarios. Sí. En el caso de las chicas que van como procreadoras a Lebensborn, Sí. ¿también son todas voluntarias? Totalmente, todas. O sea, todo el mundo, todas las personas que entraron en la maternidad de Lebensborn fueron todas de forma voluntaria. De hecho, estas chicas, antes de entrar, firmaban una declaración jurada en la cual ya se comprometían a entrar en la maternidad, estar los 9 meses del embarazo, generalmente 3 de lactancia, y después entregar al niño. O sea, ya venía un compromiso, ¿no? Ellas, digamos, que se desvinculaban ya de lo que pudiera de hacer cualquier tipo de reclamación sobre el hijo que iban a tener. Yo sé que hubo casos de chicas que llegaron a plantearse una vez dentro, que incluso intentaron, alguna de ellas intentó hasta incluso escapar de alguna de estas maternidades, lo he reflejado en una de... Sí. Pero la mayoría de ellas lo cumplieron a rajatabla y fue así, ¿no? Hay que tener en cuenta que una vez terminado el paso por las maternidades, las SS solían ofrecerles o puestos en secciones locales, bien pues puestos de secretarias, radiotelegrafistas, trabajando como personal auxiliar femenino de las SS. Oye, veo que estás estás documentado muy a fondo. Sí. Cuéntame, ¿cuál ha sido el proceso de documentación que has enfrentado? El proceso nada, es muy sencillo porque, ya te digo, este tema me surge a raíz de la documentación de los hijos del Führer, entonces ha sido buscar en bibliografía. He intentado buscar primero todo lo que pudiera haber relacionado a Lebensborn en libros y material sobre las SS y después en propios libros que ha habido sobre Lebensborn. Ha sido el trabajo muy difícil. Hay que tener en cuenta una cosa, este programa en los últimos 70 años ha transitado entre el mito y la realidad. Incluso también se ha escrito mucho y se ha escrito mucha literatura casi fantástica sobre el tema, ¿no? Y al final yo lo que he concluido al terminar todo es que es tanto ese proceso que ha habido de navegar entre la realidad y el mito, que al final de lo que nos ha llegado, una gran parte de realidad es mito y una gran parte de mito es realidad. Tremendo. Y también te quería plantear, volviendo a la comparación con el holocausto, que decimos es la contrapartida. Sí. Hay una pregunta que sigue además en el debate abierto sobre el holocausto. Bueno, yo tengo mi propia opinión, fundamentada, otros tienen la opinión contraria, también fundamentada, que es la pregunta de, ¿el pueblo alemán sabía lo que estaba ocurriendo en los campos de la muerte? Entonces la pregunta es, ¿el pueblo alemán sabía lo que estaba ocurriendo en Lebensborn? Pues no, mira, el tema de Lebensborn fue un programa secreto de las SS. Y así surgió, así nació. Incluso, para que te hagas una idea, para acceder a las maternidades había que utilizar lo que se llamaba el documento amarillo o la autorización amarilla, que era un documento que se expedía para permitirte el acceso a lugares restringidos. Las maternidades solían estar en lugares muy separados de las ciudades o en pequeños pueblos, oculto de espalda al pueblo alemán. Pero sí que es verdad que desde el principio empezó a correr rumores por Alemania sobre esto. Se empezó a hablar de granjas humanas, de criaderos humanos, pero el imaginario del pueblo alemán siempre tuvo Lebensborn un poco... no tuvo una idea real no llegó a saber realmente lo que significaba este programa o este proyecto, y lo fantaseó mucho. Incluso se llegó a decir en un momento determinado que en las maternidades habían, digamos de alguna manera, sementales de las SS a tiempo fijo para la procreación con las chicas, algo que no era verdad. Incluso en un momento determinado Himmler llegó a decir que él había hecho correr ese rumor como una especie de efecto llamada a las mujeres alemanas solteras que quisieran entrar en las maternidades, ¿no? La elección de, bueno, ya hablaremos si eso, pero la elección de los agentes de procreación, los ayudantes de concepción que se hacía era muy diferente al que fueran un personal fijo en las maternidades. Pero yo sí que he llegado a pensar, lo he visto en la documentación del libro, que la imagen que tenía el pueblo alemán era muy distorsionada de lo que realmente fue el programa Lebensborn. Y pues cuéntame, ¿cómo se escogía, digamos, a estos elementos masculinos? Sí, mira, era muy sencillo. La elección era nombre de las SS, que también aquí sucede lo mismo. A veces se ha negado la existencia de gente de procreación, pero luego está la memorialística. O sea, mucha gente de las SS, muchos hombres de SS, a lo largo de los años han contado su paso por estas maternidades, ¿no? Nada se elegían desde la oficina del Reichsführer Himmler, era como todo se estudiaba, pues que racialmente fueran lo mejor de lo mejor. Ya sabes que las SS se consideraban la élite o los más elegidos dentro de los elegidos. Generalmente eran pasos muy cortos. Digamos que una vez que llegaban a la maternidad, el trato con las chicas era muy distante. Se hacía una pequeña ceremonia muy sencilla. Solían ser ocasionalmente una única vez la que se producía el contacto, y después ellos pues seguían. No había remuneración económica de ningún tipo, más bien había en tema de permisos
después de participar en las maternidades, pues solían tener permisos más largos para poder estar con sus familias. Y hay que decir una cosa también muy importante, y es que este programa Lebensborn era financiado totalmente por los miembros de las SS, tanto a través de sus propias nóminas como a través de donativos. O sea, que ellos mismos eran los que hacían que todo este programa de regeneración racial, que ellos llamaban, pudiera estar ahí Y funcionando. también para ellos tenía un elemento, pues, de un modo frívolo, de esparcimiento sexual después de la batalla, porque estamos hablando muchas veces que eran miembros de las unidades SS combatientes, no de las de policía. Mira, en lo que fue el programa Lebensborn, quizá no, quizá ahí no fue así. Lo que sí que es verdad, yo lo he dejado un poco en la novela, al final hay un capítulo sobre esto, es que en los últimos meses de la guerra, o sí, el último año quizá, aparte de las materias de Lebensborn, se abrieron también mucho lo que se llamaban casas de encuentro. Y que sí que es verdad que algunas de estas chicas Lebensborn reconocen que de forma voluntaria y como un acto de entrega a los soldados que estaban combatiendo en el frente, hicieron visitas a estas casas, ¿no? A estas casas de encuentro. Esto sucedió porque en el este de Europa se abrieron, sobre todo los campos de concentración, los famosos, los célebres, tristemente célebres Sonderbauten, ¿no? Que eran prostíbulos, donde ahí sí que habían chicas también de origen judío, eslavo y tal. Y muchos de estos hombres, aunque estaban liberados de las leyes raciales de Nuremberg, no quisieron romperlas, ¿no? Entonces sí que es verdad que en lo que ellos cuentan da la sensación de que los encuentros o bien se produjeron en maternidades Lebensborn o bien en casas de encuentros propiciadas por la red de maternidades Lebensborn. Pero claro, y además tú cuando reflejas esto en la novela, que les dicen ustedes no son meretrices, ustedes no son prostitutas, y yo cuando veía eso pensaba que hay cosas que se repiten históricamente, ¿no? Que a mí esto de cuando dice ustedes no son meretrices es como que hay una entrega a un bien superior. Me recordaba a lo que está ocurriendo ahora en Siria, donde es la yihad sexual, que se llama, de las mujeres islamistas que viajan a Siria, les hacen un contrato de matrimonio que dura media hora, 1 hora, 2 horas, tienen relaciones sexuales con el yihadista de turno y el matrimonio se rompe, ¿no? Y no son prostitutas, hacen un bien igual, exactamente igual. En el caso de los Lebensborn era lo mismo, ellas consideraban un acto de entrega a sus ideales, un acto de entrega al Führer, que es al fondo la figura del mito de Hitler fue fundamental, porque muchas veces se ha hablado, pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, y es que el mito de Hitler cuajó sobre todo entre la juventud y entre las mujeres. Y en el caso de estas chicas se daban las dos cosas, su juventud y el hecho de ser mujeres, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de la historia, los actos de fanatismo que al final cometieron, como hablamos en otro libro, los chicos de las juventudes hitlerianas, o la cantidad de mujeres que cometieron también, Magda Goebbels, Hannah Reitz, Inge Ley, tantas, Valkyrie Mitford, ¿no? Se ha visto todo este grupo de mujeres importantes, incluso pues que tuvieron una lealtad hacia Hitler tremenda, incluso después, ¿no? Incluso después de acabada la guerra. Pero sí, es una cosa similar a lo que hablabas de lo que sucede en Siria. Y sí, ¿no? Ellas, ya te digo, era un acto, lo veían no un acto ni muchísimo menos, casi un acto ni total ni sexual siquiera, ¿no? Era un acto de entrega, un acto más, un beneficio a la patria, pensaban que estaban haciendo. Lo que sorprende, tú hablas eso, de cómo el fanatismo, pero claro, lo que sorprende es cómo llegaron a influir tantísimo en la mente de miles, puede que estemos hablando de millones de niños, de adolescentes, de jovencitas. ¿Cómo puede llegar una maquinaria a conformarlo tanto hasta el punto de que, bueno, pues lo que decían, medio en broma, medio en serio, los norteamericanos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en Italia llegamos y no había fascistas, en Alemania llegamos y estaba lleno de nazis. ¿Cómo que incluso no se ocultan, sino que siguen manteniendo cuando han visto el terror que han Exactamente. Yo creo que esto también es un tema que se hablaba la otra vez con el tema de los hijos del Führer, porque es un poco lo mismo, los niños de juventud hitlerianas. El nacionalsocialismo, digamos que hubo dos aspectos que manejó a la perfección, que fueron la propaganda y la educación. Ellos eran milenaristas y ellos pensaban que todo era no en el momento actual, era hacia el futuro, ¿no? Mirando hacia el futuro. Entonces estos chicos, estas chicas, eran la primera generación que ellos pudieron moldear completamente, desde el principio. Y yo creo que ahí es donde se sentó esa base, ¿no? de fanatismo de estos chicos y estas chicas, de una forma, bueno, pues que como en el caso de los Lebensborn, con las chicas que entraron voluntarias, o el caso de las juventudes hitlerianas, con los destacamentos que combatieron, fueron casos realmente extremados que sorprendieron a todo el mundo. Incluso ya lo hablábamos con los hijos del Führer, ¿no? La combatividad o la ferocidad de las juventudes hitlerianas sorprendieron a los aliados de una forma, bueno, realmente tremenda. Sin embargo, había, aunque pocos, había nazis que llegaban a darse cuenta de que
de que eran monstruos, de que Sí. lo que se habían convertido en el libro aparece, lo hablábamos Sí. antes de subir, aparece Sí. Harald Sí, Petersen, sí. el hermano del protagonista de los Sí. hijos del Führer, que es un miembro de SS, bien valorado, que está arrepentido, y en esta obra aparecen otros dos Sí. figuras más, el comandante Beck, Sí. que es un hombre totalmente mortificado por lo que ha hecho en Francia, Sí. y un médico también que está totalmente Exactamente, amargado sí. por lo que hace, y no vamos a contar cuál es ninguno de los dos Sí. para no romper. Sabemos que, sin embargo, hubo personas que, aunque sucumbieron a la tentación, después sí eran capaces. Muchas personas. A mí siempre me ha sorprendido mucho, sobre todo cuando se toca todo el tema, y lo hablamos también otra vez del Frente Oriental, es la cantidad de suicidios que hubo entre la tropa. Suicidios que o sea, y entre la oficialidad incluso, suicidios que fueron solapados, que luego se revestían como muerte heroica, ¿no? Pero quizás eso tuvo que ver con que mucha gente viera tantas cosas que la mente humana tiene un aguante. Quizá muchos, sí, había una frialdad en llegar hasta el final, pero quizá muchas de las personas no. Yo la figura de Eric Beck la he basado un poco en... Mira, la Segunda Guerra Mundial fue una gran tragedia, pero hubieron también hombres que quizá desoyendo la cadena de mando, que se dieron cuenta de muchas cosas y colaboraron a que quizá la tragedia fuera menor. Y algunos de ellos estaban también en el campo alemán, ¿no? Mira, Friedrich von Paulus en Stalingrado, dirigiendo el Sexto Ejército, cuando, desoyendo las órdenes de Berlín, de terminar hasta el final, incluso con el suicidio colectivo. Von Schottlit en París, que negándose a quemar la o frase incendiar de no pasar en el la ar de historia París, como claro. el general que destruyó París. Exactamente. El mismo Albert Speer, ¿no? El arquitecto de Hitler, y quizás el único amigo realmente que Hitler tuvo en su vida como amigo, y que se negó a poner en práctica la operación Nerón, que sabes qué significaba, era la destrucción de todo el aparato industrial alemán, ¿no? Entonces esta gente, no sé si podríamos llamarlo ni mucho menos buenos alemanes, ¿no? Pero hablaríamos de personas que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo desde el principio, y que al final tuvieron un atrevimiento en no seguir desoír las órdenes, no seguir hasta el final. Yo creo que Eric Beck es un poco una figura homenaje a esta gente, a los muchos alemanes también que se dieron cuenta de que aquello era una barbaridad que no tenía nada que ver, ni incluso quizá con los ideales que habían defendido, excedía todo, ¿no? Pero bueno, ve que además es un personaje peculiar porque es lo que llamaban un Junker, un militar Sí, de vieja tradición prusiana. A mí me sorprende que le sitúe dentro de las SS, porque normalmente ese tipo de personaje suele estar más en la Wehrmacht, más que en las SS. Pero bueno, ahí se ve también el conflicto entre el fanático nazi y el militar de rancia tradición que en un momento dado llega a decir hasta en la guerra hay reglas. Claro, exactamente, sí. Y yo creo que es que en el fondo recientemente se ha vuelto a pasar Valkyria, ¿no? Y la figura también de von Stauffenberg, estamos en lo mismo, él no militaba en las SS, pero bueno, Stauffenberg era lo mismo, era un Junker salido creo que era de la Academia de Lichterfelde, ¿no? En Berlín, que era la vieja academia de los prusiana, ¿no? De la época del Kaiser. Y mucha de esta gente pensaba esto, ¿no? La guerra y reglas, la guerra. Pasó una cosa también que creo que es muy curioso, y es que el Frente Oriental fue especial, ¿no? El Frente Occidental, Hitler yo creo que planteó la guerra en el Frente Occidental como una guerra entre naciones, digamos, y parte de la guerra en el Frente Oriental fue una guerra entre especies. Él al menos lo entendió así, ¿no? Entonces las barbaridades, las brutalidades que hubieron en toda Europa del Este, particularmente luego ya también en la campaña rusa, eso es lo que quizá a mucha gente le hizo pensar que todo aquello se estaba saliendo un poco de la línea marcada, ¿no? Había gente que había combatido, el Leibstandarte, Adolf Hitler había combatido en Holanda, en Francia, de una manera, y luego se vio combatir de otro en Rusia, ¿no? Y bueno, pues claro, luego por supuesto los más fanatizados esto les daba igual, y contra más sangre hacían y más tierra cama de la mejor, pero hubo también gente que quizás seguramente se dio cuenta de que aquello era una animalada, que de alguna manera tenían que... No casaba tampoco con la formación militar, si quedaba con ellos militar que habían tenido. De hecho, bueno, se consigue la desconfianza de los nazis en el fondo hacia la Wehrmacht, por lo menos hacia los oficiales, ¿no? Sí. Incluso este comentario que había, que contrastaba con la absoluta confianza en la Luftwaffe, porque claro, había sido creada por ello, ¿no? Habían dicho que era la marina es imperial. Exactamente, sí. El ejército de tierra es del Kaiser. Claro. Y la armada y la aviación es nazi, ¿no? Exactamente, sí. Y a todo esto estaban los cuerpos de las Waffen-SS, todo esto, que eran realmente... ellos cogieron, la Waffen-SS sobre todo cogió mucha notoriedad, sobre todo a partir de lo que vamos al Frente Oriental, de la batalla de Rusia, de la batalla de la Unión Soviética. Llegó a tener incluso una imagen de imbatibilidad, porque realmente, bueno, el primer avance que tuvieron sobre Rusia fue
tremendo, pero en realidad enseguida es que todo lo que rodeaba las SS se excedía en todo. Ya lo que era el aparato militar estaba muy subordinado al aparato político de la propia organización, ¿no? Y eso se ha visto en muchas películas, los conflictos que hay, ¿no? Entre, digamos, incluso dentro de propia Wehrmacht también pasó, entre el elemento político y el elemento militar. Yo creo que eso en el ejército alemán sucedió, no solo en las SS, incluso en la época Wehrmacht. Hay una película bastante antigua, pero que es muy reveladora, se llama La Cruz de Hierro. Tremenda, sí. Que Sam Peckinpah, que demuestra esto, ¿no? Cómo es el enfrentamiento entre los que todavía se creen soldados y aquellas personas que más que el uniforme defienden ya las ideas políticas, ¿no? Digamos la separación entre el nazi y el soldado, el militar. Sí, y aquí también aparece una vez más el Junker, aparecen todos los elementos. Exactamente, sí. Sí. Aunque de refilón también aparece algo pues que muchas veces, quizás por comodidad al resto de los europeos, preferimos obviar, porque deberíamos mirar nuestra propia historia. Sí. Incluyendo España, porque también hubo la División Azul, que después se convirtió en la Legión Azul, que son los elementos extranjeros dentro del nazismo. O sea, porque hay una realidad, que es que los nazis tuvieron aliados y en los países ocupados y en países no ocupados, pero también tuvieron gente que militó en sus filas. Sí, incluso pues el tema de los Lebensborn, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? Las maternidades se abrieron no solamente en Alemania se abrieron 11 maternidades, pero si estuviera hablando de maternidades en Noruega, quizá 8, se abrieron 8, fue el segundo país que más maternidades Lebensborn se abrió, ¿no? Y también en Francia, en Bélgica, en varios, y muchas de las chicas también que entraban eran voluntarias, exactamente igual. Sí, hay países donde la colaboración existió resistencia, existió colaboración. Y está el caso de Holanda. Holanda, pues sabemos que hubo una importante red de resistencia, pero Holanda también sabemos que hubo una división, las SS, la división de Nederlanda, que era pues formada solo por hombres holandeses y que fue muy combativa. Pasó también en Dinamarca, igual. Dinamarca fue un país donde hubo una importante resistencia al nazismo y también luego tuvo la versión también Denmark, igual. Y sin embargo es el país que más se resistió al holocausto. Exactamente, oye, donde más gente se jugó la vida incluso por salvar judíos. Por eso, pero luego se dieron los dos extremos. No lo sé, también quizá habría que meterse a la mentalidad de la época. A lo mejor en una parte de la juventud cuajó una idea. Fue muy importante, volvemos otra vez, ¿no? Aquellos inicios gloriosos de Hitler, quizá marcaron mucho en la juventud, que vio una persona que se iba a acabar haciendo el caudillo de Europa, una especie de imbatibilidad en sus ejércitos, y quizás eso motivó a mucha gente, pues gente joven, gente con pulso de querer pertenecer a esta especie de cruzada que se estaba montando y que después acabó de la forma tan trágica como hemos visto que terminó, ¿no? Pero ¿no crees que puede haber también un poco de comodidad en el resto de los países europeos? Quizá en España menor, porque digamos, aquí fue la División Azul, en no mirar, pues hombre, pues que la famosa resistencia francesa no fue tal durante mucho tiempo, donde el colaboracionismo fue la norma general, que fue el propio Parlamento francés el que votó la instauración del régimen de Vichy. Sí, exactamente. Sí. Con un primer ministro socialdemócrata y el mariscal Pétain como presidente, con la colaboración evidente con los combatientes noruegos del Báltico, bielorrusos, y podemos seguir el nazismo húngaro, el estado títere en diferentes lugares. El Croacia, por ejemplo, Eslovaquia, Croacia también. O sea, en realidad, ¿no crees que es muy fácil centrar todo el horror en los alemanes? O Austria, que durante mucho tiempo ha ido de víctima. Exactamente. Relativamente recientes reconocieron que ellos eran parte del problema. Y Austria, bueno, pues el Anschluss fue un recibimiento encantados. Sí, yo creo que todo es verdad, que habría que, al final en Europa tendría que plantearse toda la historia de lo que fue el tema de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que hubo al nazismo. Y también incluso una cosa que era muy importante, que es el antisemitismo que había en Europa antes de la llegada incluso de Hitler al poder. Sí, por supuesto. Porque eso fue así. Y sucedió en todos los países de Europa. Había Gobineau en Francia, por ejemplo, ¿no? Los escritos, por ejemplo, supremacistas, ¿no? En Inglaterra, de Chamberlain, ¿no? Stuart Chamberlain, ¿no? Muchas cosas. En realidad es verdad que fue una época en que el antisemitismo estaba muy arraigado en muchos sitios. Quizá luego todo eso convulsionó en la Alemania de Adolf Hitler, ¿no? Y el alzamiento de la llegada de los nazis al poder. Y quizá también arrastró ideológicamente a mucha gente de otros muchos países de Europa. Lo que me dice del antisemitismo llega a tal punto que en Polonia los judíos les pilló totalmente desprevenidos, porque para ellos el recuerdo era de la Primera Guerra Mundial. Con los alemanes les había ido bien, o sea, les trataban mucho mejor que los polacos. Entonces, claro, su mentalidad era, bueno, vienen los alemanes, no pueden ser tan malos como nos dicen, porque nuestros recuerdos es que son mejores que esto. Claro, eso sí, eso sucedió, y por eso te digo que es verdad que a lo mejor llegará un momento en que Europa, en todo el continente, tenga que hacer una reflexión de lo que sucedió entonces,
Y es verdad que muchos incluso países que se han considerado, como hablabas del caso de Austria, ¿no? Se han considerado víctimas, tengan también que asumir su parte de culpa en todo esto y su colaboración con todo esto. Sí, o la dejadez, ¿no? El O la famoso pacto dejadez. de Múnich, la paz, hemos empezado la paz de nuestro tiempo. Exactamente, sí, lo que la famosa que llamó la paz de la vergüenza, Winston Churchill, que fue el único que parece ser que no vio clara la jugada ahí. Bueno, y también fue Winston Churchill fue el que advirtió que se iba a levantar un telón de acero y tampoco le hicieron caso. Tampoco se hizo caso, exactamente, en sí. fin, es un señor que qué pena que no le hicieran más caso en su momento. Sí. Pero no solo hay un totalitarismo nazi, hay un totalitarismo soviético del cual también nos hablas. Brutal, brutal cómo se comportaron los soviéticos a su paso por toda Europa y especialmente en Alemania. En el tema alemán, las violaciones, los asesinatos tan salvajes, ¿era mera venganza o había algo más? Mira, había dos cosas. Se puede decir, por un lado, bueno, yo la maternidad, por eso he querido ponerla en Prusia Oriental y tocar el tema de lo que fue la invasión soviética en Prusia Oriental, ¿no? Que fue hablábamos antes, un espectáculo terrible. Anthony Beevor, en el libro Berlin Downfall, hablaba, ¿no?, de escenas que se vivieron parecidas a las guerras medievales, incluso a la guerra de los 100 años. Hubo ambas cosas. Por un lado, desde luego, los desmanes, digamos, del ejército soviético, del ejército alemán y de las SS, la Wehrmacht en Rusia, tuvieron una consecuencia, ¿no? Por eso yo he leído muchos testimonios que decían, después de lo que ha pasado aquí, no podemos perder esta guerra. De soldados alemanes, de soldados de las SS, diciendo, después de lo que ha sucedido aquí, como esta gente venga hacia nosotros, el aniquilamiento va a ser total. Y luego también hay una cosa que saco en el libro. Pero en el frente occidental no sucedió. No sucedió lo mismo. ¿No? Es lo que hablábamos antes de que quizás Hitler entendiera un territorio y dos especies, ¿no? Hitler un poco tiene su mentalidad. Y bueno, no sé si habrás oído hablar, pero hay lo que se llamaba los discursos secretos de Fuchsen. No. En los que, bueno, son unos discursos que se dio para la élite de las SS, precisamente Himmler, y en la que hablaba de que cómo tratar a los pueblos del este, que eran diferentes, nada que ver con el pueblo francés. Los hombres. Exactamente, ustedes infrahumanos que hablaban ellos. Y luego también sucedió que también desde Rusia pues tuvieron también gente que incentivaba. Ilya Ehrenburg, por ejemplo, pues destacó en esto, ¿no? Él hablaba de la mujer alemana es un botín, él hablaba de hay que aniquilar a los niños y romper la cadena racial. Esas cosas también sucedieron. Y sí que es verdad que la Prusia Oriental fue un choque, y yo así lo he querido mostrar en la novela, entre esos dos regímenes terribles, y lo que quiero dar a entender es que uno de los regímenes terribles se va, pero otro llega. Porque sabes que Prusia Oriental después fue dividida, una parte quedó en poder de Polonia, otra ha quedado en poder de Rusia, que por cierto ahora mismo es una especie de lago ruso dentro de la Unión Europea, porque está entre Polonia y justo en el Báltico. En el Báltico, y fue terrible. Y fíjate, en el caso de las violaciones, de las 2 millones de mujeres alemanas violadas, el 80% se produjo en Prusia Oriental, que fue una cifra. Luego ya sabes que Hitler decretó Festungs en las ciudades, o sea, fortalezas. En algunos sitios se impidió la salida de los refugiados que querían huir. En donde salieron, bueno, pues por ejemplo el ejército soviético los ametrallaba mientras huían por los bosques camino del Báltico. Hubieron suicidios masivos, gente que se tiraba al río Neumas, al río Pregel, familias enteras. Se ha hablado de crucifixiones, se habló de empalamientos, o sea, fue terrible. La batalla de Prusia Oriental fue quizá uno de los episodios menos conocidos y quizá más trágicos y más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Y hablábamos, que es verdad, decíamos que los americanos se sorprendían porque aquí no hay nazis, pero sí que hubo, aquí sí hay nazis, no comenté que no hay fascistas, que no es que no los hubiera, sino simplemente, pues, oye, hoy somos una cosa y mañana la siguiente porque manda otro, o sea, pero también es verdad que hubo alemanes que enseguida, y esto lo tratas en el libro, según llegan los soviéticos, son los más antinazis, zorra de los nazis, la puta de los nazis, son la bandera roja a la cual le arrancan el círculo blanco con la esvástica. ¿Esto era un odio sincero de estos alemanes o era también un me adapto al nuevo jefe? Yo creo que fue quizá hubiera casos, claro, en que fuera un odio. También a lo mejor mucha gente en Alemania lo pasó muy mal bajo el Tercer Reich, pero en muchas ocasiones era un cambio rápido. O sea, aquí esto se va, este mundo muere, un mundo llega, y aquí hay que rápidamente ponernos de disposición de quien viene detrás, ¿no? Y yo sí que en la novela puse estas escenas de las banderas arrancadas con la cruz esvástica, el círculo blanco y convertidas en banderas rojas improvisadas, ¿no? Hasta yo he llegado a leer gente que, bueno, se ponía telas en una escoba, una tela roja, y iba detrás de los rusos, ¿no?
Claro, esto quizás se dio, fíjate, más en esta provincia, en Prusia Oriental, incluso luego en Alemania. Yo en Berlín no he llegado a oír tanto esto cuando hice Los hijos del Führer, que lo ambienté en la batalla de Berlín, Sí. pero en Prusia Oriental sí, y pueblos enteros, ¿no? Que pasaron de aclamar a Hitler a aclamar a Stalin. Incluso, bueno, yo recuerdo que había un testimonio de un pequeño pueblo donde rápidamente la figura de los cuadros que representaban a Edward Koch, que era el jefe de distrito, fueron tirados por las ventanas y incendiados, ¿no? En una hoguera, y los libros de Mein Kampf fueron, incluso los libros de los colegios eran lanzados a la hoguera, ¿no? Yo creo que esto fue lo que hablamos. Hubo gente que, desde luego, habría gente, ¿no?, que tenía un resentimiento que había pasado siendo ellos alemanes, pero bajo el Tercer Reich, y gente que rápidamente pues abrazó lo nuevo que venía. Los tiempos cambian, esto es lo nuevo que llega, y aquí nos situamos detrás y marchamos detrás de la fila. Había otro que les costaba, la propia protagonista, Hedda. Sí. Ella, según va descubriendo el mal, o sea, según va descubriendo a través de los testimonios, pues decíamos, de Beck, Sí. Cuando habla con Harald Petersen, cuando habla con el doctor, de Berger Bersen, ella va descubriendo que realmente en lo que ella cree es una monstruosidad, y en el fondo hay una conciencia de yo soy un monstruo por participar en esto. Claro. Pero sin embargo parece que le puede más la formación nacionalsocialista y lavado de cerebro que la racionalidad y unos sentimientos humanos y de raíces cristianas, que es una constante en tu libro, y que también aparece, por cierto, en el juego de Führer. Sí, también. Le puede más el nazismo que lo otro. Sí. Yo cuando hice esta novela, la planteé en Los hijos del Führer, planteé la imagen del niño de las juventudes hitlerianas que no conoce nada, que no sabe nada, y que él muere en la ignorancia en cuanto a lo que se refiere lo que fue el crimen que se cometió. Y en este quise darle el otro toque, el toque de la persona que sí que va conociendo lo que pasa, pero que lo asimila y acaba por no darle importancia. O sea, esto pasa porque tiene que pasar. No ese estado más grave de fanatismo, que en el cual, bueno, todo lo que hacía Hitler estaba bien hecho, y si Hitler lo hacía tendría su motivo, ¿no? Y hubo también mucha gente que pensó así. Y yo, la figura de Hedda Weiss, de esta protagonista de esta novela, le he querido situar ahí. Ella va conociendo lo que pasa, pero ella no lo va intentando borrar, apartar y quedarse solo con esa ¿cómo te diría? Esa emoción sugestiva que le produce el nazismo, y que siempre le ha producido, y que vence cualquier cosa, incluso conocer este tipo de monstruosidades que se cometían. Y también está el autoengaño voluntario, ¿no? Cuando ella dice, pero usted ¿por qué no nos contaba, a la guardiana, ¿no? ¿Usted por qué no nos contaba esto? Claro. Y dice, ¿cómo que no? Si claro, tú misma lo enseñas. Exactamente. Cuando hablamos en las clases raciales, tú estás hablando claro. de En el esto. fondo, todo lo que al final ella ve que ha sucedido es lo que ella estaba siendo, en lo que estaba siendo instruida. Es la conclusión lógica de lo que ella conocía. Exactamente, pero ella en ese momento, ellos en ese momento no veían, o no creían, o no percibían esto, ¿no? Yo creo que eso tuvo que suceder algo así también, y pudo suceder algo así, ¿no? Y yo muchos testimonios también lo he leído, precisamente testimonios de chicas que pasaron por estas maternidades y que decían jamás, lugares donde la instrucción ideológica era muy fuerte, muy superior a la Liga de Muchachas Alemanas, ¿no? Y que ellas, acabada la guerra, descubrieron los horrores del nazismo, y pensaban, jamás pensábamos que esto podía llegar a este extremo. Sí que, claro, habían sido adoctrinadas en un antisemitismo, pero nunca pensaron que la magnitud iba a ser la que se encontraron después, ¿no? Pero a veces también jugaba al nazismo, yo creo, Tú vas a saber hasta dónde quieras, ¿no? El famoso discurso de Hitler en el Reichstag, no sé si es el año, no recuerdo, al año de al poder, donde él dice, es la ambigüedad magistral, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Si hay una nueva guerra mundial provocada por los judíos, él culpa a los judíos en todo momento, el resultado no será el exterminio del pueblo alemán, sino el exterminio de los judíos. Él no está diciendo... quien quiere entender, los judíos morirán por la guerra, lo va a entender, pero quien quiere entender, vamos a exterminar a los judíos, está ahí. Esta ambigüedad. Es que es una cosa en la lo que... míralo solo si lo quieres mirar. Claro, es que es una cosa que se ha hablado muchas veces, que realmente Hitler no engañó... o sea, Hitler podrá pasar a la historia como ha pasado, pero Hitler no engañó a nadie nunca. O sea, Hitler fue votado por el pueblo alemán, pero Hitler, por lo alemán, sabía que Hitler iba a imponer un sistema totalitario. Él lo dijo siempre, desde los 23 puntos fundacionales del NSDAP, decía, queremos ser la única fuerza en Alemania. No engañó a nadie. Y el discurso que tú estás diciendo, creo que fue el previo a la invasión de Polonia, o un discurso por ahí, un año antes de la guerra quizá, exactamente es lo mismo. Él lo dijo, ¿no? Si al final, lo que quería decir, si al final Gran Bretaña y Francia
nos acaban declarando la guerra. Quien va a pagarlo es el pueblo judío, al que él seguía culpando como el culpable del inicio de la guerra, ¿no? Eso es verdad, o sea, y es verdad que mucha gente quizá no quiso verlo o no pudo verlo. Eso también hablamos la otra vez, ¿no? Que a mí es un tema que a mí me interesa y me inquieta mucho, ¿no? Hasta qué punto mucha gente que no lo quiso ver o no lo pudo ver, es quizá la gran duda, ¿no? De lo que después desgraciadamente pasó iba a suceder. Pero yo pienso en todo caso que Adolf Hitler nunca engañó a nadie. Él marcó una hoja de ruta que era muy clara y al final acabó cumpliendo, ¿no? Y a todos los precios. E inclusive al final, yo creo que Hitler, hay una frase, Joachim Fest, el historiador alemán, decía, Hitler ya en su delirio final ya no intentó destruir solamente al pueblo judío, incluso al final, incluso al propio pueblo alemán. Claro, porque que le había traicionado. Exactamente, ¿no? Y quizá ahí tenga que ver mucho pues el mandar a estos niños a la muerte cuando era una situación ya que estaba una guerra perdida, lo que hablábamos antes, ¿no? La operación Nerón, querer destruir. O sea, como queriendo decir, al final mis ideas supremacistas, esta era la gran raza elegida, no se han cumplido, pues tenemos que pagar también la derrota de no ser esa raza que yo creía que iba a dominar el mundo, ¿no? Esa raza que él quería crear en los Leverborn mientras destruía el resto. Exactamente. Y por curiosidad, ¿hay un personaje importante conocido que sepamos que viene de una maternidad Leverborn? Mira, este tema se levantó mucho a raíz del caso de Frida Lindstedt. Esta chica es la componente del grupo ABBA, para que entendamos, la roja, la morena. Bueno. Sí. Y esta chica, pues, nació en Noruega en el año 1946. Su padre quedó embarazada en el 45 de un soldado alemán, un sargento llamado Alfred Hasse. Y esta chica, bueno, pues lo contó, ¿no? Realmente contó su caso, contó que era una mujer Lebensborn, una niña Lebensborn. Tuvieron que huir de Noruega a Suecia, porque la persecución después, al acabar la guerra, sobre todo en Noruega, fue muy, muy fuerte sobre los niños nacidos de Lebensborn y las madres colaboracionistas, ¿no? Digamos, con los nazis. Y ella llegó incluso a reencontrarse con su padre, un reencuentro frío y duro, muy duro, ¿no? Pero que no llegó a más. Luego creo que llegó a dirigir Norske Lebensborn, que era, digamos, una asociación de niños de noruegos que han hecho determinadas reclamaciones al gobierno noruego, y quizás es el caso, yo creo, más conocido seguramente más conocido de personas nacidas de Lebensborn. Pero, por ejemplo, podemos entender que una niña o una adolescente, una jovencita alemana, austríaca, que en cualquier caso entonces se consideraban lo mismo, participe en esto, incluso una holandesa. Pero claro, sorprende que participaran polacas o bielorrusas. Sí, bueno, eso fue el tema, pero yo el tema que he metido es el tema de la germanización. Ese tema es muy interesante porque esos niños fueron llevados desde la Europa del Este hacia las maternidades Lebensborn, trasladados, y vamos a decir trasladados porque en Nuremberg no se quiso acabar de saber si aquello había sido secuestros, qué había sido, ¿no? El caso es que 250.000 niños del Este acabaron en las maternidades Lebensborn. Mira, este tema es el siguiente. Himmler decía que en los países del Este había material, digamos, había personas que podían tener una genética aria que había que investigar, porque él decía que aplicando una sencilla, hablaba de lógica de élites, en un futuro alcanzarán ellos el poder en estos países y se convertirán en un enemigo para nosotros. Pero esto en realidad era retórica nazi. El problema es que hubo un momento en que en Alemania el número de adopciones o de petición de adopciones era superior al número de niños que salían de la red de maternidades Lebensborn. Entonces se recurrió a los niños del Este. Desde campos de concentración terribles como Littmanstadt, que sale en la novela, y otros se trasladaron niños a las maternidades. Ya te digo que el número fue casi 250.000. Pero después de todo, estos niños se perdieron en Alemania. Fueron entregados, la mayoría de ellos, a familias alemanas. Muchos supongo que habrán vivido toda la vida sin saber su origen real. Otros lo habrán descubierto y supongo que habrá sido o es algo traumático para ellos. Pero el problema realmente fue que luego después en Nuremberg todo este tema no se quiso llegar hasta el fondo, ¿no? Se juzgó a la organización Lebensborn, que salió exculpada de 3 de los 4 cargos principales. Se consideró que habían participado solamente en un número mínimo de traslados de estos niños. Ni siquiera fue una sentencia contra ellos seria, solamente se le acusó de pertenencia a organización criminal por ser miembro de las SS. Y no se quiso investigar organizaciones como el VOMI, la Oficina para la Repatriación de los Alemanes de Origen, o el Ministerio de los Territorios Ocupados que dirigía Alfred Rosenberg,
que por cierto era una persona que era un firme creyente en la reproducción selectiva, en la crianza selectiva, no se les quiso investigar hasta el fondo y saber de verdad cómo esos niños fueron llevados, de dónde y cuál era su origen y su procedencia. Ahí también los datos un poco se pierden. Polonia ha dado unos datos, Rusia, en Ucrania ha dado otros datos, en Checoslovaquia se han dado otros datos, pero al final nos han sabido muy bien estos niños quién los trasladó hasta Alemania y en qué condiciones. Claro, y ya para terminar vemos un elemento que es el de, bueno, el paso desde nuestra mentalidad actual, puede que es sorprendente, bueno, como los soviéticos cogen nazis convencidos y les convierten en comunistas. Sí, bueno, eso más bien era una forma, sale en la novela, y es una forma, yo tengo testimonios gráficos de esto, ¿no? Es muy sorprendente, y más bien una forma por parte de ella, en el caso de la protagonista, sí, ¿no? Y el caso de salvar el tipo en el momento, sí, ¿no? Pero yo lo que he querido dar a entender ahí es precisamente este cambio de régimen que iba a suceder, que sí, más o menos era lo mismo. O sea, se terminaba la Alemania nazi propagandística y llegaba la Unión Soviética propagandística, sí, ¿no? Llegaba se iba un régimen y llegaba uno parecido. Y sí que es verdad que el tema sale porque yo me encontré testimonios de chicas de la maternidad de Bad Polchin, que estaba en Pomerania, un territorio que fue rápidamente conquistado por los rusos, donde las chicas decían todo esto, que luego, cuando se les mandaban a Alemania, supongo que dirían todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero lo hicieron un poco, bueno, sí, como una especie de lee esto, memorízalo, di que era todo esto y cuéntalo, ¿no? Pero en realidad, bueno, es un poco, pues ya sabes, los estados totalitarios tienen esto, ¿no? Esta forma de engañar engaños masivos a la gente en asuntos que no se creían ni ellos mismos, ¿no? Pues bueno, pues Francisco, ha sido un placer hablar contigo de este libro y es una última cuestión. Sí. Ya has tratado Josef Führer, sí, los niños de la juventud hitleriana, sí, Lebensborn. Sí. ¿Estás preparando un tercer libro de otro aspecto? Estoy preparando un tercer libro de otro aspecto, pero bueno, de momento tengo varias ideas, pero aún no he concretado ninguna. Pero bueno, ya más o menos estos días me voy haciendo idea de por dónde quiero ir. Y sí, quizá cambiar un poco de registro, ¿no? He tocado estos dos temas y pasar a algo diferente. Pero también dentro de... También quizá tocando el tema del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial. Completaría, sí, digamos, una trilogía del Tercer Reich. Sí, pues más o menos. Pues bueno, pues Francisco, muchísimas gracias, mucha suerte con este libro y mucha suerte con el próximo, que ya vendrás aquí a hablarnos de él, vale, seguramente. Pues muchas gracias. Pero...